De Manolito a Manu. Autobiografía de Manuel Peñarroya. Segunda parte. En esta segunda parte hablaré de los recuerdos de mi regreso a Francia, el descubrimiento de una nueva madre con una gran familia. También mencionaré el inicio de mis estudios y mi primer trabajo de verano. Después de casi 3 años fuera de Francia, incluidos más de 21 meses en el pueblo, había llegado el momento de regresar. Aunque había vivido muy bien con mis tías y me habían dado mucho cariño, como si fuera su hijo, iba a encontrar una vida familiar más normal, con un padre y una nueva madre. La salida de Ráfales se organizó hacia finales de la primavera de mayo 1951. Con mi tío Manuel del Mar partimos hacia Monroyo, un pequeño pueblo situado a 18 kilómetros de Ráfales, al otro lado de la montaña, hecho a pie para mi tío y a lomo de muro para mí, con mi maleta pequeña. Había durado varias horas. Allí, el tío Manuel me dejó en un autobús con destino a Tortosa. Mi tía Ignacia, que había bajado de Barcelona, fue encargada de recogerme en el terminal de los autobuses y luego con mi tía tomamos el tren que iba de Tortosa a Barcelona. Yo pasé 2 o 3 días con ella y mi tío Ricardo, y luego salida para Francia, en tren, hacia la frontera de Pertuis, donde mi padre me recogió. Me fue mejor que cuando crucé la frontera en Canfranc el día que salí para España, en el verano de 1948. No tengo muchos recuerdos del viaje de regreso, excepto el de esperar varias horas para cambiar de tren en una estación, Toulouse, Narbona o Carcassona, antes de llegar a Burdeos. Yo recuerdo haber llorado cuando encontré a mi padre y su compañera de nombre Iluminada. Se parecía a mis tías de España con el pelo negro y vestida también con ropa negra. Su apellido era García y era viuda después de perder su esposo de apellido Fernández a fines de la década de 1940. Llegó a Francia el 6 de diciembre de 1949 con un visa de válido por un mes. Ella no me había impresionado en absoluto. Rápidamente aprendí a amarla y todavía la consideraba como mi madre. La llamé mamá hasta el final de sus días. Curiosamente, me encontré en el número 5 de la Plaza Camille Pelletan, el mismo edificio donde vivía antes de partir hacia España. Hay que decir que en ese edificio de 12 o 13 apartamentos solo había una familia francesa. El resto eran familias españolas. El dueño era un señor llamado Zurita, español, que estaba casado con la dueña de la peluquería situada en la calle San François, en la esquina de la plaza. Hoy en día, todavía hay un salón de peluquería en un solo lugar. La señora Angelita, que me cuidó antes de irme a España, todavía vivía abajo con su hijo Roberto. A mi padre le habían dado permiso para acondicionar el último rellano del edificio y construir allí una habitación grande de 25 metros cuadrados, todo en madera. Algún tiempo después, nos habíamos mudado al tercer piso en un alojamiento mucho más espacioso y tenía un dormitorio cerrado por una cortina, aunque era solo un pasillo un poco más ancho que la cama, pero era mi habitación. Trabajaba en la industria de la construcción como carpintero. Mi madre había trabajado como manitas, entre paréntesis, limpieza y cocina, en un óptico, entre paréntesis, el señor Dumartin, Cours de la Marne. Posteriormente hará el mismo trabajo con un gran arquitecto
calle Hustin, junto al Jardín Público de Burdeos. Richard Chauvin. Era una muy buena cocinera, desde el entrante hasta el postre y el aderezo. Había hecho palidecer lo mejor del programa francés de televisión de culto de hoy que se llama Top Chef. También recuerdo que mi padre iba los domingos por la mañana al mercado llamado Fossé en el Cours Victor Hugo de Burdeos. Iba a comprar el periódico CNT, Confederación Nacional del Trabajo, y encontrarse con sus amigos españoles. Hay que decir que durante la Guerra Civil Española, mi padre había formado parte en los grupos de la FAI, Federación Anarquista Ibérica, que más tarde se unió a la CNT. Había tenido mucha suerte cuando llegó a Francia, durante la retirada, que las autoridades francesas no lo descubrieran. Esto lo salvó de ser encerrado en campos de concentración franceses reservados para los refugiados políticos que eran considerados por el gobierno de entonces como peligrosos. Mi madre tenía una familia numerosa asentada en el Bear, cerca de Pau, entre paréntesis, Coaraz, Nay, Mirepex, etc. Los Collados, los Montoya, los Horta y los Gallardo, de familias españolas con muchos hijos y nietos. Fui a pasar mis primeras vacaciones de verano en Francia con una de sus sobrinas, María Dolores, que vivía en Nay, entre paréntesis 1 calle del General Leclerc. Tenía una hija mayor que se llamaba Armonía y un niño, Frasquito, entre paréntesis François, de 1 año más joven que yo. En todas estas familias solo hablábamos español, pero eso estaba bien para mí. Nuevo capítulo. Escuela primaria calle de Menú. Después de estas vacaciones pirenaicas, la vuelta a Burdeos en septiembre fue bastante complicada porque ya no sabía hablar el francés. Increíble. Casi 3 años los pasé hablando solo catalán, chapurreado o castellano, y me había olvidado casi todo de la lengua francesa. Aunque nací en Francia e incluso en Burdeos nativo de Cestas, era español porque mis padres lo eran, que conste solo obtuve después de haberlo solicitado la nacionalidad francesa en mi mayoría de edad a los 21 años. Entonces, a pesar de eso, era mejor que fuera a la escuela como todos los niños de mi edad. Estaba inscrito en la escuela primaria para niños calle de Menú, cerca de los Capucins, no muy lejos de donde vivíamos. Mi madre descubrió que yo era miope, lo que me colocaron anteojos recetados. Este año nuevo escolar de 1951 fue muy delicado para mí, porque los niños de la escuela eran duros conmigo. Yo no hablaba bien el francés, me trataban como una raza sucia o español sucio. Eso me ponía malhumorado y el pequeño Manolito con gafas se había vuelto peleador. Se prolongó durante varios años, hasta 5º grado. Al principio creía que fue más por malicia infantil, pero luego creo que fue más por celos. En la clase de CE2 me encontré con el señor Dolas, apodado Papagalo, por el nombre de un campeón senegalés de salto de altura. Pero ya no recuerdo de dónde vino ese apodo, porque no era de piel negra. No entendía que yo no hablaba ni comprendía bien el francés. Aún poco a poco me fue acordando. Tengo muy mal recuerdo de este maestro. Nos golpeaba los dedos con una regla grande. Castigaba sacándonos del aula frente a la puerta principal para que el director de la escuela pudiera vernos.
desde su oficina al final del pasillo. Hoy me es imposible olvidar este primer año de escuela con tanta molestia y acoso sufrido y encadenado por peleas. En el edificio donde vivíamos, en el número 5 de la Plaza Camille Pelletan, había un sótano algo podrido, pero era la cueva de Alibaba. Este sótano había servido de refugio oficial, nos recuerda en una placa pegada en la pared, contra los bombardeos durante la guerra 1939-1945. Realmente había de todo allí, y mi padre recogió una bicicleta vieja, solo el cuadro, las cayeras, un poco oxidadas, y las bielas estaban en buenas condiciones. Mi padre se dispuso a restaurarlo pintando con el dispositivo Flytox relleno de una pintura azul metalizada. Entre paréntesis, este dispositivo generalmente se llenaba de productos para repeler moscas y mosquitos. Compré frenos, cámaras y neumáticos y terminé con una bicicleta bonita, pero usada. Para las vacaciones de verano, volví a los Pirineos con la gran familia de mi madre. Había tantas familias que había mucho para elegir. Recuerdo haber pasado tiempo con su hermana Adelaida y Alejandro Horta. Tenían 2 hijas, María y Magdalena, muchas mayores que yo. En la casa había una bicicleta de mujer, pero sin desviador. Aún así la usé para ir a ver los primos Ramón y Poleta, que vivían en la costa de San Martín de Nay. Entre paréntesis, no debes perderte la primera curva, al de lo contrario nos quedaríamos atrascados en la carretera. Una pendiente infernal que subí con fuerza. También salí con esa bicicleta para caminar por las orillas del Gave. En una orilla estaba el Saligat, donde luego el ayuntamiento de Nay instalará un camping. En la otra orilla estaban los hermosos parques llamados Promenade. Había muchos estanques y desagües en los que corrimos botes. Al final de este paseo había un frontón de pelota vasca en el que golpeamos algunas bolas con nuestras manos desnudas con mi primo Frasquito. Me recordó a los juegos de pelota contra el muro de la iglesia del pueblo de Ráfares. También fui a pasar un tiempo con una sobrina de mi madre, Françoise Duré, que vivía en la carretera de Corrás. Tenía 2 primos, Claude, él bastante tranquilo, mayor, y Manuel, apenas más joven que yo, hiperactivo, siempre dispuesto a hacer los 400 golpes. Fuimos a pescar truchas sin caña de pescar. El truco consistía en pararse en el río detrás de la corriente para detectar grandes rocas y comprobar que había alguna así con un túnel debajo. Bloqueamos una de las entradas a este túnel con una mano y con la otra subimos lentamente para juntar la otra mano. Y al pasar, mientras ascarriamos la panza de la trucha, cuando había una, tenías que intentar colocar el pulgar y el índice en las branquias del animal para atraparlo. Mi primera toma fue bastante especial. Me estaba yendo como me dijo mi primo, pero cada vez la trucha se me escapaba de los dedos. Entonces, para el primero logré bloquearlo con ambas manos contra la piedra y deslizarlo mientras lo sostenía planado. Luego levantarlo hacia la superficie del agua y luego, con un gesto repentino, lo lancé a la orilla para luego recuperarlo. Cuando regresé a la escuela en 1952, en el curso mediano número 1, mi nuevo maestro se llamaba Monsieur Labourdette. Entendía mi situación y mi complicado trasfondo. Además, después de unas semanas, había hecho un tremendo progreso y él me estaba dando el ejemplo a los otros alumnos para que funcionaran bien.
había obtenido boletos de honor varias veces. También recuerdo que cuando había dictado, yo iba al pizarrón y mientras el maestro leía su dictado a la clase, yo lo escribía con tiza detrás del pizarrón. Y al final de la lectura, el maestro le dio la vuelta al pizarrón y corrigió mi dictado frente a todos los demás alumnos, puntuando los pocos de errores que cometía el extranjero que yo era. Me había hecho 2 amigos en la escuela de la misma edad que yo, Paquito del Molino y Juan Fabra, hijos de padres españoles. Me llevaba muy bien con ellos, estábamos juntos en las clases de curso mediano número 1 y número 2. En 1953 fue mi último regreso a la escuela primaria con el señor Coarrás, un maestro que no hizo ruido, pero dirigió su clase de tal manera que conseguía a lo mejor para nosotros. De hecho, había decidido presentar al trabajo duro de la clase al examen del ingreso para el 5º grado de la escuela técnica. Yo era uno de los felices elegidos con mi amigo Paquito. Trabajamos un poco más duro que los demás, pero el señor Coarrás no dejó pasar ningún error o broma. Terminó bastante bien porque durante la competencia que tuvo lugar en junio, los resultados se publicaron en el periódico regional Sud-Ouest el 7 de julio de 1954. Fui recibido en el puesto 25 de toda la academia y seleccionado para ingresar al 5º año del Colegio Técnico de Niños Gustave Eiffel directamente. Mi amigo Paquito tuvo menos éxito en la competencia al terminar después del puesto 125, pero sin embargo fui admitido para integrar el Colegio Técnico de Talence. Hice amigos en el barrio. Los hermanos Rossignol vivían en el número 4 de la Plaza Camille Pelletan, un poco mayor que yo, y Pierrot Bissière, hijo de una familia de gitanos. Su madre y su hermana eran adivinos. Su padre, que tenían todos los dientes cortados en oro y usaba muchos anillos de oro también en sus dedos, vendía autos usados. Vivían en la Plaza Camille Pelletan en el número 7. También estaba Michel Chaot, que vivía en el número 1 de la calle Marengo, en la esquina de la plaza. Michel tenía una hermana menor que era muy tímida. Su padre, alto y delgado, trabajaba como cocinero en el restaurante Le Caneton, calle de Fort, y los domingos vendía marroquinería en el mercado de Saint-Michel, y fue también mi primo Roberto, que aún vivía en el mismo edificio que yo. También estaba el hijo del mecánico del garaje de la calle Marengo, creo que se llamaba Michel, no recuerdo el apellido. El garaje estaba situado en el número 4, junto al lado de la oficina del doctor La Peyronie, o Peyronie, no me acuerdo. También había 2 chicas rubias, una de nuestra edad era Jacqueline, vivía en el número 7 de la calle Marengo y era amiga de nosotros. Pero como era la única niña de nuestro grupo, sus padres no la dejaban venir a menudo para unirse a nosotros. Los jueves, mientras mis padres trabajaban, mi madre me dejaba con la familia de Pierrot el gitano, donde vi a la gente venir a sacar sus cartas, mientras que la casa no estaba completamente ordenada. Y eran las 8 de la mañana. Pasé todo el día con él muchas veces, y como siempre tenía dinero, me pagaba para ir al cine cada vez que íbamos juntos. Al mismo tiempo había participado en los ganchos de radio, una primera vez Cours Victor Hugo, en la plaza del mercado, con la canción J'irai revoir ma Normandie. Me habían recompensado con varios premios traídos a casa. Mi segundo y último gancho de radio fue en el Jardín Public, donde me llevó mi mamá cuando estaba libre el jueves por la tarde. Me acuerdo, era el 24 de junio durante el Día del Niño,
y había cantado México, y gané el primer premio, una caja de Mécano tan grande como yo. Había al menos 150 piezas adentro. He conocido las fiestas del distrito de Saint-Michel, con los tío vivos, el recinto ferial y el baile popular, donde a menudo habían peleas con la banda rival del distrito de Saint-Pierre. Pero no había como barras de hierro, ni bates de béisbol, ni cuchillos, y mucho menos Kalashnikov. También estaba la fiesta en el Marché de Capucin, que tuvo lugar bajo al mercado cubierto. Estaba el recinto ferial, los tío vivos, la pelota y las carreras de patines que habían seguido las carreras de carro a mano. También recuerdo los juegos de balón de fútbol y el juego de Bertola en la Plaza Camille Pelletan, y algunas veces raras ventanas rotas o las carreras de cápsulas de botellas de cerveza cargadas. A eso le llamábamos los babes o los viles, que empujamos con un toque del dedo, soltando el índice sobre el pulgar. Jugábamos en los bordillos de la acera y también incluso el futbolín en el bar de la Cave Marengo. Los bertolos se jugaban con un billú de unos 10 centímetros de largo y un mango 3 o 4 veces más largo, todo atrapado en un mango de escoba. Había varias fases de juego con el lanzamiento, el largo, las picatelas, el pequeño, etc., hechas con el mango que sostenías para golpear el billú. En el barrio había una banda de música cuya sede se encontraba en la calle du Cloître, a pocos metros de nuestra casa. La asociación se llamaba Cadet de Gascogne. Recuerdo muy bien que esta banda de música estaba animada los fines de semana, desfilando por las calles vecinas. Todavía no los conocía, pero los dos hermanos de mi esposa Edith tocaban en el grupo. Michel era baterista y Jean-Pierre era trompeta. En la plaza Saint-Michel, al pie de la torre de la iglesia, muchos de nosotros estábamos organizando partidos de fútbol en el campo de grava alrededor del campanario. La portería estaba definida por los espacios entre los dos arcos del monumento, y cuando el suelo estaba seco, se llegaba a casa cubierto de polvo. Además, era mejor evitar caerse mientras jugabas, de lo contrario te podrías rozar. Con Piero Bissier, mi amigo gitano, y mi primo Roberto Muñoz, estábamos inscritos en el club de petanca Henri IV, que estaba situado en la Plaza Francis de Pressensé, cerca de la Plaza de la Victoria de Burdeos. Más tarde, el club se trasladará en la Plaza de la República, junto al Palacio de Justicia. Mi amigo Pierrot era un excelente jugador. Yo jugaba bastante bien y Roberto era muy buen jugador también. Habíamos ganado varias competiciones, pero recuerdo que habíamos fallado en las semifinales para el Campeonato Juvenil de Francia en Toulouse. A partir de entonces, jugaría muy a menudo por parejas con Pierrot y ganaremos muchas copas. Jugábamos a la petanca los sábados, pero los domingos con mis padres hacíamos un picnic cerca de Florac, en la línea de autobús Suisse número 6, no lejos de una cantera de grava y de un seminario de jesuitas. Había un manantial en medio del bosque. Trajimos a mi amigo Michel Chao y ahí aprendemos a trepar a los árboles, y a menudo muy alto. Mis padres nos dejaron hacerlo. También cazábamos con tirachinas caseras. En el camino que conduce a la fuente, con mi amigo Michel Chao, habíamos visto cerezos que estaban en el parque del seminario jesuita. Y así, en la temporada de las cerezas, recuerdo que salimos el jueves por la tarde hacia la Suisse. Una vez allí, y después de haber escalado el muro perimetral,
Subimos en los cerezos para llenar nuestra panza de cerezas. Pero un día vimos llegar un gran perro tipo pastor alemán, que se había plantado al pie del árbol, con el hocico levantado hacia nosotros. Afortunadamente, los cerezos estaban muy pegados a la pared, es así que los vimos, y logramos escapar caminando sobre las ramas colocados en el borde después de haber tenido un gran susto. También recuerdo haber ido a las fuentes de Gallinet con mis padres a pasar un domingo y hacer un picnic. También recuerdo que había un poco de camino desde la parada del tranvía hasta Les Sources. Recuerdo también haberme empapado y chapotear en el arroyo, pero no recuerdo nada, pero creo que el agua debía estar un poco fría. Tenía fotos de esas salidas, pero ya no las encuentro. Nuevo capítulo. El Colegio Técnico de Niños Gustave Eiffel. Fue en octubre de 1954 cuando me incorporé a la escuela técnica, curso de la Marne, no lejos de casa, a un cuarto de hora a pie. Todavía había niños que me insultaban y muchas veces respondía con una pelea. A mis padres les había costado de comprar un par de gafas nuevas y a mí algún castigo. Afortunadamente, estaba trabajando mucho y bastante bien, aunque no era un alumno brillante, pero con una media anual de 12.6. Me mantuve en lo más alto de la clasificación, 18º, 10º y 6º, de 36 alumnos, y eso calmaba a algunos. Iba a cumplir 14 años el 30 de junio de este año escolar. Tuve que prepararme para ir al certificado de estudios primarios. Primero, una solicitud de extensión, porque la fecha del examen, el 20 de junio, era anterior a mi cumpleaños, y yo no tendría los 14 años a esa fecha. Luego tuvimos que volver a la escuela primaria de chicos de la calle de Menú para realizar los cursos correspondientes al programa del certificado de estudios primarios, que no tenían nada que ver con los cursos que teníamos en la quinta clase del Colegio Técnico de Niños de Gustave Eiffel. Nos encontramos con mi amigo Paquito, que también iba a cumplir los 14 años. Él venía del Colegio Técnico de Talence para seguir la clase de CEP, Certificado de Escuela Primaria, con el señor Expert, el último maestro de primaria de la escuela primaria para niños de la calle de Menú. El día del examen había elegido la canción en lugar de la poesía, y canté Étoile de neige. Y al final fue un éxito para nosotros, porque ambos habíamos obtenido el famoso certificado de estudios primarios. Y a mí solo me faltó un punto para obtener el primer premio cantonal. Para recompensarme, fuimos con mis padres a la tienda de bicicleta Peugeot, situada en el curso Pasteur, y me compraron una bicicleta nueva de media carrera, extra ligera. Entre paréntesis, pesaba menos de 10 kilos. Era mejor que no sea pesada, porque la montaba cada vez que la usaba en el apartamento que estaba en el tercer piso. Con esta bicicleta nueva, hicimos, con el más joven de los hermanos Rossignol y mi amigo Pierrot, el gitano, que tenían hermosas bicicletas de carrera, muchas salidas, principalmente por las carreteras empinadas de la región de Burdeos. Los 4 pabellones, Montrepos, la Vieille Cure, la Costa del Lavadero de Senon, Langoiran, la Tresne, etc. También salimos por la carretera llana. Recuerdo un día cuando hicimos el viaje de Burdeos a Andernos, ida y vuelta por la tarde con mi amigo Pierrot. Y no eran las carreteras de hoy, en particular los adoquines del lado de Pessac y Gallinet. Salimos con el hijo del mecánico que pilotaba un ciclomotor y lo seguíamos lo más cerca posible para aprovechar de la succión. Pero demasiado cerca, porque durante el viaje de regreso
Debíamos de estar un poco cansados, porque además nos habíamos bañado. Enganchemos nuestro manillar. Tuvimos suerte porque íbamos bastante rápido y no teníamos cascos. Pierrot dio una especie de salto mortal hacia adelante para encontrarse en la hierba al costado de la carretera sentado. Estaba más asustado porque había hecho un deslizamiento hacia adelante con mis manos delante de mí solo para encontrarme también en el césped en un lado. Solo balancé de rayones, una olla de presión de freno y un freno roto. Ese año, para las vacaciones de verano, me uní a la familia de la hermana de mi madre, Dolores, en Nay, que vivía en el Hotel de Francia, un antiguo hotel transformado en alojamiento. También encontré a mi primo François y conocí a muchos otros miembros de la familia de mi madre, Carmen, Françoise, Raymond, François, etc. Con mi primo Ramón Gallardo solíamos ir a pescar cangrejos de río. Muy temprano en la mañana porque íbamos hacia Moleón, no lejos de Oloron-Sainte-Marie, donde los arroyos estaban llenos de estos pequeños crustáceos. Trajo escamas como bandejas circulares hechas de malla de hierro que se mantenían en suspensión. Pondría trozos de carne colgando en el medio de la balanza, que deslizaba hasta encontrar el fondo del lecho del arroyo. Y luego no hubo nada más que hacer que esperar que los cangrejos del río, amantes de la carne, llegaron a darse un festín en el medio de la balanza, y cuando mi primo veía que estaba pululando, levantaba rápidamente la balanza para recoger los pequeños crustáceos. La pesca del cangrejo del río americano no estaba reglamentada, porque estaba clasificada como plaga. Sin embargo, como habían tantos, mi primo solo se quedaba con los más grandes y arrojamos los demás en el arroyo. A nivel culinario, las tías supieron prepararlos, con un caldo de corte muy picante y muy sabroso. Me gustó, a pesar de mi desgaña por comer animales de ambientes acuáticos. Sobre este tema, recuerdo una anécdota que no fue muy halagadora para mí. En la escuela secundaria solía comer en el comedor varias veces a la semana, pero a veces mi madre me preparaba un almuerzo. Un día me obsequiaron con una pequeña merluza empanizada y frita en el menú, que por supuesto no me gustó. Se me ocurrió la idea de esconderlo debajo del colchón de la cama de mi habitación. Imaginar el rostro de mi madre cuando lo encontró haciendo la cama, y la gran rabia contra mí. En el colegio, el siguiente inicio de la cuarta clase fue bastante excepcional para mí. No más peleas, fue respetado. Tenía un promedio general entre 13,5 y 15 sobre 20. Me habían clasificado para los 3 términos anuales, segundo, primero y nuevamente segundo, de mi clase de 40 estudiantes. Y entre los 2 primeros de todas las clases de cuarto grado. Para mí, que quería ser arquitecto, ir al tercer grado no supuso ningún problema. No sé por qué, entre paréntesis, tal vez porque me era huérfano de madre, fui citado como un alumno de la nación. Esto me dio derecho a una grande dotación de material escolar, incluida una magnífica caja de brújulas que todavía tengo en mi poder, y una bata. Para las vacaciones de verano de 1956, fui a visitar a Isabel, una de las hermanas de mi madre que vivía en Barcelona, entre paréntesis, Ronda La Torrasa, número 8. El apartamento estaba en un pequeño pasaje y al final de la calle. Estaba casada con José, que trabajaba en SEAT, y tenían una hija llamada Isabelita. También tenían un perro pastor alemán que llegó a los titulares del diario después de salvar una persona que se ahogaba. Recuerdo que me discutía bastante con mi prima,
Tal vez fue porque solo había conocido a una chica de mi edad en mi alrededor. En el colegio técnico, la clase de tercer año era más complicada, porque llegaron del COS del departamento alumnos que eran casi todos repetidores. Ya no terminamos con esta confusión. Además, había abandonado un poco y mis clasificaciones se vieron afectados. Bajé a 11 de promedio y pasé del séptimo lugar al 25º lugar de 39 estudiantes. Llegamos al momento que era necesario elegir su rama técnica, industrial o moderna. Además, uno de mis mejores amigos de la época, André Ballarin, se había decantado por la moderna. Entre paréntesis, creo que debe corresponder al apartado literario de hoy. A pesar de mis calificaciones ligeramente peores, todavía me encontraba versado en la segunda ENP, que era una clase rama que permitía a los estudiantes prepararse para el bachillerato técnico. En el club de petanca había sido nombrado por el presidente Monsieur René Saint-Jour a los principios del año 1957 responsable de la gestión de las copas, y teníamos muchas. Luego me convertí en julio del mismo año, a los 16 años, asistente del tesorero del Club Petanque de la República. En mayo, el 2 de mayo de 1957, mi padre y mi madre iluminada se casaron en el ayuntamiento de Burdeos. Y de repente, el único hijo que era, y que tenía un solo primo hermano, se encontró en medio de una familia muy numerosa. Mi madre tenía 4 hermanas casadas o viudas, Dolores, Josefa, Adelaida e Isabel, y sus hijos, María Dolores, Françoise, Carmen y Ramón, Isabelita, María y Magdalena, los nietos, Armonía, François, Claude, Manuel, Pierre y Miguel, y otros, que llegaran más tarde, y los aliados de los Gallardos, 5 niñas y 4 niños. Aparte de Josefa, que se quedó en Andalucía, e Isabel, que vivía en Barcelona, todos vivían en la comarca de Nay en Bearn. Gracias a esta alianza, conté en mi familia casi 40 personas de más en una sola vez. No sé por qué, a esa época había entrado en una fase de inspiración soñadora, porque en junio de 1957 empecé a escribir algunos poemas. Encontré 5 originales en buen estado. Son relatos en verso en forma de fábulas al estilo político de Juan de la Fontana. Incluso comencé a escribir una obra de teatro, comedia. También había intentado pintar con la acuarela. Ese verano de 1957, sin vacaciones, mis padres me habían dirigido a un trabajo de temporada. Me encontré en el Gran Hotel de France, en Arcachon, alojado, alimentado y lavado al principio como buceador en el bar, para terminar como asistente del camarero, para hacer el buceo y de todos modos para servir en el mostrador, para ayudar a la terraza y vender helados en el lado de la playa de nuestra terraza. La promoción se debió a la salida inesperada del cajero del mostrador y del vendedor de helados a mediados de julio. Teníamos 35 mesas de pedestal en la terraza con 4 sillas por mesa, que debían guardarse todas las noches, ya que la terraza daba en la calle de la playa. También cerramos por la noche con rejas de hierro y con un candado los grandes armarios refrigerados en los que se colocaban todas las bebidas de la venta. Una noche no debía haber estado prestando atención y al cerrar los armarios rompí una botella de licor Cointreau. El fuerte olor del líquido había empreñado los estantes de madera del gabinete y, a pesar de muchos lavados, tuve el castigo de olerlo todos los días
durante el resto de la temporada. Ese verano tuvo la suerte de servir una bebida al muy simpático cantante francés Charles Trenet. También tenía dos generosos clientes americanos que venían todas las tardes a tomar 2 rondas de whisky y que me dejaban una propina del doble del valor de sus bebidas. Además, recuerdo que disfruté ese primer trabajo de verano porque fue económicamente beneficioso. Además de los beneficios en especies antes mencionados y las muchas propinas, tenía un pequeño salario y también recibía el 12% de los ingresos de los recibos de venta registrado en mi caja registradora. Mis padres aprovecharon este golpe de suerte para regalarme uno de los primeros relojes automáticos. Se daba cuerda por oscilación de la muñeca. Fue el momento del inicio a la clase de segunda. Me asignaron a la segunda T2 y tuve un año escolar brillante, con casi 13 de promedio y un tercer lugar en cada semestre, lo que me valió estar inscrito a la Junta de Honor. El día 7 de mayo exactamente, justo antes del final del año escolar, hice el examen BEI, Patente Industrial Ajustador de Opciones. Obtuve un promedio de casi 13, 140 puntos de un máximo de 176 en los ejercicios descritos. Este diploma enriquecerá mis futuros CV y facilitará determinadas contrataciones. La transición a la primera T fue confirmada por el boletín del 26 de junio de 1958. Como a menudo en verano, pasé las vacaciones de 1958 en Bearn, con la familia de mi madre, cerca de Nai, y con mi tío Domingo a Gand. Ese año conocí un poco más la gran familia Gallardo: Juana, María, Juan, Ramón, Pura, Isabel, José, Francisco y Carmen, que eran 5 niñas y 4 niños. Vivían debajo del camino de la Montjoie que iba de Nai a Quarraz, en una grande finca cerca del Gave donde nos divertíamos. Recuerdo al primo José, el ciclista campeón, entrenándose en el granero sobre un entrenador compuesto por varios rodillos. Era tan impresionante ver que despedía un hora de poder y de velocidad. De hecho, José había ganado muchas carreras ciclistas en la región. También recuerdo las fiestas de Nai, donde venían a actuar los grandes artistas Marcel Amont, Claude François, Sylvie Vartan y su Johnny Hallyday. De hecho, el año en que llegaron a los Yeyés, los habían silbado y bastante abucheados. No sé si es por eso, pero la noche que siguió al show de Johnny Hallyday, tuvo una gran pelea y algunos daños en un bar. En Tarbes o Lourdes, no me recuerdo. También fue durante esas celebraciones que con mi amigo Titi, un primo suyo de la región de Poitou y el primo mío Frasquito Collado, ganamos una botella de vino blanco lanzando una bola de petanca. El primo de Titi no aguantó el néctar que habíamos consumido sentados en el banco frente a la joyería familiar Firman, que estaba en las Allées Chanzy en Nai. Mis padres habían venido a acompañarme y pasamos el resto de las vacaciones con mi tío Domingo en la dependencia del dominio de Bassarrús en Gand. Junto a la casa había un establo que servía de garaje y de gallinero. Una noche habían atacado a las gallinas y la noche siguiente mi tío le había tendido una trampa. El día siguiente por la mañana había desplumado un turrón, las gallinas se salvaron. También había gatos, muy cazadores en la finca, pertenecían al dueño. Todas las noches venían al lado de la casa del tío Domingo, donde estaba una plantación de bambú, y los gatos venían a intentar
atrapar los muchos pájaros que habían venido a pasar la noche en este pequeño bosque de bambú. Recuerdo que mi tío tenía permiso para mostrarnos la fábrica de ladrillos donde trabajaba. De hecho, era una fábrica de baldosas con la marca azul extraída de la cantera de Gant. Esta fábrica de azulejos existía desde 1781 y cerrará definitivamente en junio de 1975. También visitamos un gran aserrador que estaba situado no lejos de Gant, en Jurançon. Me había impresionado el corte de los enormes troncos y de los árboles con la así llamada técnica del fresado que hizo posible cortar tablas y vigas hermosas y planas. Como estaba planeado al comienzo del año escolar, fui asignado a la primera técnica. Fue un año muy extraño, que marcará mi carrera en la universidad y me dejará un sabor amargo. Como en segundo lugar, mis resultados durante los 2 semestres fueron excelentes. Permanecí a la cima de mi clase. Fin de la segunda parte.